Alejandro Magno. Su nombre resuena a través del tiempo. Un conquistador, un rey, una leyenda. Construyó un imperio que se extendía por todo el mundo conocido. Su genio militar todavía se estudia hoy en día. Era joven, valiente y parecía invencible. Muchas ciudades recibieron su nombre. Él cambió muchas culturas. Fue una figura de enorme poder e influencia, pero esta es solo una parte de su historia. Debajo de la armadura brillante y la corona real, había otro Alejandro, un hombre con emociones y deseos complicados. Mostró una gran curiosidad por culturas diferentes a la suya. Adoptó costumbres que dejaron de piedra a sus soldados macedonios. Este Alejandro es menos conocido. Está como escondido en la letra pequeña de la historia, un susurro en la gran narración de sus conquistas. Los primeros años de Alejandro fueron una mezcla de muchas influencias diferentes. Su padre, Filipo II, era un rey guerrero impresionante. Su madre, Olimpia, era una princesa de Epiro. Ella era apasionada, muy religiosa, y se decía que practicaba ritos antiguos. Alejandro creció entre estas dos grandes fuerzas. Aprendió las artes de la guerra de su padre. Heredó un espíritu fuerte de su madre. Pero no era una simple copia de ninguno de los dos. Desde muy joven, fue él mismo de una manera muy especial. Incluso de niño, Alejandro ya daba señales de ser diferente. Fue un estudiante brillante con Aristóteles. Le encantaba Homero, sobre todo las historias de Aquiles. Sin embargo, no siempre siguió el modelo tradicional de ser un hombre macedonio. Valoraba la inteligencia y el arte. Era conocido por sus gustos refinados. Estas no eran cosas típicas para un joven noble macedonio que iba a ser militar. Un detalle que llamaba la atención era cómo cuidaba su aspecto. Los escritos antiguos cuentan que Alejandro se depilaba. Esto no era algo común entre los hombres griegos de su época. La decisión de Alejandro de hacerlo lo hacía distinto. Las relaciones de Alejandro eran tan complicadas como su forma de ser. Su unión con Hefestión fue legendaria. Crecieron juntos, estudiaron juntos, lucharon juntos. Muchos escritores de la antigüedad describieron su conexión como algo súper profundo. Algunos la compararon con el amor entre Aquiles y Patroclo. Hefestión era el confidente de Alejandro, su compañero más cercano, su otro yo, como se dice que Alejandro lo llamaba. Su relación era una parte muy importante en la vida de Alejandro. Luego estaba Bagoas, un eunuco persa de increíble belleza que antes había estado en la corte de Darío III. Después de la derrota de Darío, Bagoas pasó al servicio de Alejandro. Alejandro le cogió mucho cariño. Plutarco y otros historiadores hablan de la influencia de Bagoas. Bailaba para Alejandro. Quizás le enseñó sobre la cultura persa y cómo comportarse en la corte. Esta relación también se salía de lo normal para un rey macedonio. Mostraba que Alejandro podía querer más allá de las costumbres griegas. Esta curiosidad llevó a Alejandro a adoptar costumbres persas. Empezó a vestir ropas persas, las túnicas sueltas, la diadema. Esto fue un cambio muy grande para un rey griego. Sus soldados macedonios muchas veces no estaban contentos con esto, pero Alejandro insistía. La muerte de Hefestión en el 324 a.C. fue un golpe terrible para Alejandro. Hefestión enfermó en Ecbatana y murió de repente. El dolor de Alejandro fue enorme, casi infinito. Cuentan que se quedó junto al cuerpo de Hefestión un día y una noche enteros. Se negó a comer. Se cortó el pelo muy corto, una señal tradicional de luto. Ordenó un tiempo de luto público en todo el imperio. Incluso mandó crucificar al médico de Hefestión. Reacciones tan fuertes decían mucho de lo profunda que era su amistad. El funeral de Hefestión fue algo enorme. Nunca se había visto nada igual. Alejandro mandó que Hefestión fuera adorado como un héroe divino. Planeó una hoguera funeraria magnífica en Babilonia, que costó una fortuna. Mucho de lo que sabemos sobre Alejandro viene de gente que escribió mucho después. Historiadores como Arriano, Plutarco y Curcio Rufo escribieron siglos después de su muerte. Se basaron en historias más antiguas, muchas de las cuales se han perdido. Esto lo hace un poco difícil. Vemos a Alejandro como a través de varias capas de lo que otros contaron. Cada escritor tenía sus propias ideas, su propia cultura, sus propias razones para contar la historia de Alejandro de una forma o de otra.
Las voces originales, las de la gente que vivió en su época, casi no se oyen. Hay buenas razones para pensar que algunas cosas de la vida de Alejandro se contaron menos o se cambiaron a propósito. Que adoptara la ropa y las costumbres persas fue algo polémico incluso cuando vivía. Los historiadores romanos que vinieron después a menudo preferían la imagen de un hombre romano serio y muy masculino según sus tradiciones. La forma de ser de Alejandro, tan adaptable, su emoción tan intensa, sus relaciones con hombres como Hefestión y Bagoas, quizás les resultaban incómodas. Puede que prefirieran destacar sus hazañas militares y quitarle importancia a estas otras cosas que veían más problemáticas. Las ideas que tenemos hoy sobre el género y la sexualidad nos permiten mirar de otra forma a personajes históricos como Alejandro. Ahora sabemos más sobre las muchas maneras que tienen las personas de expresarse. Entendemos que el género no es siempre solo ser chico o chica, que hay más formas de ser. Esta nueva forma de mirar las cosas nos ayuda a ver detalles en la historia de Alejandro que los historiadores de antes quizás no vieron, o que decidieron no contar. Podemos hacer preguntas diferentes, podemos pensar en posibilidades que antes no se tenían en cuenta. Con esto no queremos ponerle nombres de ahora a la gente de antes, porque sería como mezclar las cosas. Más bien, buscamos entenderlo mejor, de forma más completa. Lo que hizo Alejandro nos da pistas interesantes, que se depilara, que usara ropa persa, que muchos griegos veían como de mujer. Sus relaciones tan profundas y llenas de emoción con Hefestión y Bagoas. Estas no son cosas sueltas, forman un patrón que nos hace pensar que quizás se sentía a gusto, o incluso prefería mostrarse de maneras que no eran las típicas para un hombre griego de su tiempo. No tenía miedo de ir en contra de las normas de su sociedad, incluso cuando eso molestaba a sus propios hombres. Lo que dicen los expertos, historiadores que saben mucho de estudios de género e historia antigua, apoya esta idea. Estudiosos como Daniel Ogden y Jan Rims han investigado las relaciones de Alejandro y cómo se mostraba al mundo. La huella que Alejandro Magno dejó en el mundo es indiscutible. Cambió los mapas, fundó ciudades. Empezó la época helenística, un tiempo en que se mezclaron las culturas. Estos son los logros que nos enseñan en el cole, el legado del conquistador. Pero su verdadero legado, el que no tiene filtros, es quizás más profundo. No está solo en su imperio, sino en el ejemplo de una vida vivida de forma extraordinariamente compleja. Una vida que no se podía encasillar fácilmente. Una vida que sigue conectando con quienes se sienten diferentes. Los aspectos escondidos de la vida de Alejandro, su manera flexible de expresar quién era y sus importantes relaciones con personas de su mismo sexo, nos plantean un reto. Nos retan a pensar de nuevo cómo entendemos la historia. Nos obligan a darnos cuenta de que el pasado no era todo de un solo color, como a veces nos cuentan. Los grandes líderes, los héroes de antes, no siempre fueron ejemplos perfectos de las virtudes comunes. Eran humanos. Tenían sus propias dificultades, sus propias maneras únicas de ser. La historia de Alejandro, cuando la vemos entera, es una prueba de esta riqueza humana. Al descubrir y hablar de estas partes menos conocidas de su vida, no le quitamos grandeza. Al contrario, la hacemos aún mayor,